Una emisión más de Divino Ramillete de Mirra. Les saluda su servidora Elizabeth Suboy desde Nuevo León, México. Les invito a que me acompañen a aprender juntos sobre esta hermosa devoción a la Santa Faz. Invoquemos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien, de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en emisiones anteriores habíamos platicado sobre la introducción a la devoción de la Santa Faz, las almas escogidas que el Señor se dignó llamar. Escuchamos a León Papín Dupont, a Sor María Sempedro, a Santa Verónica. Y ahora bien, vamos a hablar sobre la catequesis, sobre una catequesis del divino rostro de nuestro Señor Jesucristo. El 24 de noviembre de 1843, nuestro Señor le dio las siguientes palabras a Sor María de San Pedro. La tierra está repleta de crímenes. La violación de los primeros 3 mandamientos de Dios ha molestado a mi Padre. El santo nombre de Dios ha sido blasfemado y el santo día del Señor profanado, saturado de cantidad de iniquidades. Estos pecados se han acumulado hasta el trono de Dios y han provocado su ira, la cual estallará pronto si su justicia no es apaciguada. Jamás se han llegado estos crímenes a tal punto. Y también, si analizamos las palabras de nuestro Señor, que ocurrió en Francia en el siglo XIX, hoy lo vemos en todo el mundo y en pleno siglo XXI, en donde los mandamientos de la ley de Dios son pasados por alto y, por lo tanto, molesta a Dios nuestro Padre. También hablamos sobre los primeros 3 mandamientos. El primero nos dice: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. En el numeral 2084, Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. Esto nos lo dice en el Deuteronomio, capítulo 6, de los versículos 13 al 14. En el numeral 2085, el Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. No habrá jamás otro Dios y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. En el numeral 2086 nos dice:
El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo, contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor, del Catecismo Romano 3, 2 y 4. Y luego también nos dice que debemos de darle culto, a Él solo darás culto. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Dice en San Lucas capítulo 4, el versículo 8. Dice Jesús citando el Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas, que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Solamente a Él debemos de adorar y rendirle el culto, a imitación de María Santísima, que movida por el Espíritu Santo pronunció las palabras del Magnificat. No habrá para ti otros dioses delante de mí. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Pues tenemos por el ejemplo del escapulario. El escapulario pues es la consagración pues a la Santísima Virgen, y también si nosotros nos consagramos a la Santa Faz, tenemos la medalla de la Santa Faz y debemos rendirle el culto y el honor, así como rezamos el Santo Rosario y llevamos el escapulario con devoción, así de esa manera con la Santa Faz debemos besar la Santa Medalla, debemos hacer nuestras oraciones de reparación los martes, los domingos y honrarle. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer,
de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos están en contradicción con el honor y el respeto mezclado de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante la que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios, llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales o no legítima, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Así es, queridos hermanos, pues estamos escuchando todo lo que es la magia, los horóscopos, la adivinación y todo aquello que puede llevarlos a un bien, pero es un bien que está disfrazado de algo mal. Entonces, alejémonos totalmente de estas prácticas que son reprobables a los ojos de Dios. Continuemos. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Jesús le opone las palabras de Dios. No tentaréis al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. El sacrilegio. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. La simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. De los Hechos, capítulo 8, versículo 20.
Así se ajustaba a las palabras de Jesús. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tiene su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de su propia historia. Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social para que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad eterna. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y las circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Así es, queridos hermanos, en este mundo nos quieren ocultar el rostro de Dios con tanto paganismo, ateísmo, por tantas cosas que se ven en la vida diaria, en la televisión, los videojuegos, la internet, y todo eso pues nos muestra lo que el mundo, las intenciones del mundo, de la carne, del demonio, y por eso se nos oculta la verdad. Busquemos siempre la verdad. Busquemos siempre el rostro de Dios. Con frecuencia, el ateísmo se fundó en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda, se perfecciona en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. No te harás escultura alguna. Los que rompen las imágenes religiosas por odio a la fe o a la religión católica cometen un pecado grave que ofende a Dios. Veamos qué dicen los siguientes numerales del Catecismo de la Iglesia Católica referente a este aspecto. El mandamiento divino
implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. La serpiente de bronce, el arca de la alianza, los querubines. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. San Basilio Magno, Liber de Spiritu Sancto. El que venera una imagen, venera a quien ella está representada. Es una veneración respetuosa, no una adoración que solo le corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. El segundo mandamiento, hermanos, hermanas, el nombre del Señor es santo. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Entre todas las palabras de la revelación hay una, singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo, por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Va hacia el segundo mandamiento, queridos hermanos y hermanas, como un comentario. Hay cierto tipo de personas que por admiración, sorpresa, susto, pueden decir, Dios mío, pero hasta ahí. Entonces, debemos, queridos hermanos y hermanas, amar y respetar el santo nombre de Dios y pues no usarlo solamente, sino para elevar una oración o un acto de adoración, un acto de alabanza, para no pecar contra este segundo mandamiento, porque su nombre es santo. La deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos
si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. Juan Enrique Newman, Parochial and Klein, sermón número 2. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. El nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo, allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. San Agustín de Sermón Domini in Monte. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado ahora sobre la importancia de respetar el nombre de Dios, como tantos y tantas santos y santas amaban, respetaban, adoraban a Dios con todo su corazón, con todo su amor, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Así pues, pidamos ayuda a la Santísima Virgen para que nos ayude a conocer más a Dios, para amarlo, para servirlo y también para respetar el sagrado nombre del Señor y defenderlo de tantas y tantas blasfemias que son proferidas en tantos lugares del mundo. Continuamos aquí en Divino Ramillete de Mirra con esta catequesis del Divino Rostro de nuestro Señor Jesucristo y meditando cada uno de los mandamientos. Vamos a continuar con la lección, tomar el nombre del Señor en vano. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios,
como Creador y Señor. Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjuro, quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene, el perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo, que no juréis en modo alguno, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. De Mateo capítulo 5, los versículos 33 al 37. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios, que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede presentarse con verdad, con sensatez, con justicia. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia. El tercer mandamiento, el día del sábado. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. Del Éxodo 31, capítulo 31, versículo 15. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. La Escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto, de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo,
también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito el sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Queridos hermanos y hermanas, muy interesante este tema y especialmente lo que es el día sábado, que antiguamente así lo celebraban los judíos y bueno, hoy en día lo siguen celebrando, pero ahora es el domingo. ¿Cuánto debemos de guardar el domingo, queridos hermanos y hermanas? Descansar, asistir a la Santa Misa, comulgar, pedir perdón, agradecerle. Y también es una oportunidad para decirle a Dios cuánto lo queremos, cuánto lo amamos, agradecidos por tantos dones y favores que nos regala día con día. Por eso ahora, para nosotros católicos, es tan importante guardar el día domingo, el día del Señor, que es un tema que vamos a ver más adelante. Y antes de finalizar esta emisión, quiero invitarlos y seguirles invitando a que todos juntos hagamos reparación por los días domingos, hagamos reparación a la Santa Paz, por los blasfemos, por los ateos, por los comunistas, por los que desprecian y deshonran a Dios y el día domingo, que es un día sagrado, por los que, por su afán a las posesiones, al dinero, ofenden grandemente a Dios nuestro Padre. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta emisión de Divino Ramillete de Mirra. Quiero agradecerles a todos los que a través de la página de Santa Teresita Radio, a través del chat y a través también de sus dispositivos móviles y por fuera de la radio nos acompañaron, y les invito que nuevamente nos reunamos el próximo jueves, que nos acompañen a esta emisión de Divino Ramillete de Mirra para seguir aprendiendo más sobre esta devoción. Y quisiera finalizar esta emisión con una bella oración de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Paz. Oh Jesús, que en vuestra acerba pasión fuisteis hecho el oprobio de los hombres y el varón de dolores, yo venero vuestro divino rostro, en el que resplandecían la beldad y la dulzura de la divinidad, trocado ahora en la forma de rostro de leproso. Mas a través de esos rasgos desfigurados, reconozco vuestro amor infinito, y siento abrazarme en deseos de amaros y haceros amar a todos los hombres. Las lágrimas que corren en abundancia de vuestros ojos son para mí otras perlas preciosas que me complazco en recoger, a fin de comprar con su valor infinito las llamas de los infelices pecadores. Oh Jesús, cuyo rostro es la única hermosura que arrebata mi corazón, me resigno a no gozar acá abajo de la dulzura de vuestra mirada y a no gustar el inexplicable consuelo de vuestros besos. Pero os suplico que imprimáis en mí vuestra semejanza divina
me encendáis en vuestro amor, de tal modo que en breve me consuma y pueda así llegar cuanto antes a disfrutar en el cielo de la vista de vuestro adorado rostro. Así sea. Alabado sea el santo nombre de Dios. Les saludó y les acompañó Elizabeth Suboy desde Nuevo León, México. Queridos hermanos y hermanas, hasta la próxima.